Bueno, y este es un tema bien relevante. Alrededor de 30.000 familias aún viven en campamentos en Chile. Debido a esta situación, el capellán de Un Techo para Chile ha criticado a las autoridades por concentrar sus esfuerzos en las familias damnificadas por el terremoto y otras prioridades. Y precisamente para conocer su planteamiento está con nosotros Cristian del Campo. Gracias por venir a la mañana informativa. Bueno, este es un tema que lo conversábamos fuera de cámara, lo hemos hablado 1500 veces. El diagnóstico parece estar bastante ya resuelto, estamos todos de acuerdo, pero no avanzamos mucho en las soluciones, por lo menos en la meta final, que es erradicar los campamentos. Y uno ve que hay un compromiso del gobierno de erradicar la extrema pobreza, pero en el discurso del 21 de mayo el presidente dice erradicar los campamentos antes de que finalice esta década. Ya no es dentro de este gobierno. ¿Qué le parece a usted ese plazo? No estamos de acuerdo con el plazo, Carla. La verdad es que sentimos que lo del discurso del 21 de mayo fue como una victoria pírrica. Es decir, hicimos mucha presión para que el tema de los campamentos fuera nombrado. Fue nombrado, gracias a Dios, y con la familia de campamentos nos alegramos muchísimo de que esté como parte de la agenda del presidente Piñera. Pero por otra parte, después nos sentimos como un poco derrotados porque a pesar de que había sido nombrado, el plazo que el mismo gobierno se había puesto como meta era demasiado extenso. Y yo creo que nosotros como sociedad no tenemos derecho a seguirle pidiendo a la familia de campamento que sigan esperando más. La familia de campamento en promedio, y reconocido por las mismas autoridades, tienen 20 años viviendo en campamento. Entonces, ¿cómo yo le voy a decir, aguántese 9 más? Sabiendo que el problema es difícil y sabiendo que incluso la erradicación total de los campamentos es muy difícil hacerla en el corto plazo. Pero lo que nosotros estamos diciendo que las metas simbólicamente, pero también para movilizar voluntades, son muy importantes. ¿Y qué esperaban ustedes? ¿Qué meta esperaban que propusiera el presidente? ¿Su gobierno? Nosotros esperábamos que el presidente no solo anunciara, como lo hizo, de que se van a duplicar los subsidios disponibles para familias de campamento, lo que consideramos muy bueno. El mismo gobierno hemos conocido la información de que de aquí al 2013 hay más de 25.000 subsidios para familias de campamento, lo que es un avance muy grande. Pero una cosa es que los subsidios estén disponibles y otra cosa es que efectivamente se ocupen. Y no se ocupan porque no hay proyectos para familias de campamento, porque es muy difícil hacer proyectos para familias de campamento. Son las personas más vulnerables y por lo tanto tenemos que poner mucho más esfuerzo en eso. Entonces lo que nosotros estábamos esperando era no solamente decir estos subsidios están disponibles, sino diciendo nos vamos a jugar porque estos subsidios se conviertan en proyectos concretos que impliquen que las familias no solamente podrían postular un subsidio de campamento, sino que lo tienen en su mano con una solución concreta asociada a ese subsidio. A ver, hasta el momento se han entregado cerca de 200.000 subsidios para la reconstrucción, desde ocurrido el terremoto, poco más de un año. Tal vez la aspiración de ustedes sería ir por esa vía, incluir a estas 30.000 familias que hay en campamentos dentro de este mismo paquete, en circunstancias de que, claro, como usted decía, hay hartos que están damnificados hace décadas. Bueno, ese es el punto más de fondo, Gonzalo. Yo creo que las demandas que los distintos grupos hacen se comprueba que no son simplemente utópicas cuando uno mira para el lado y ve que la autoridad sí está haciendo ciertas medidas extraordinarias para otros grupos. Entonces uno se pregunta por qué no nosotros y por qué no estas familias que además no es que sean más importantes que las familias damnificadas por el terremoto, pero lo que sí es que llevan más tiempo esperando. Y que tienen el mismo derecho a dignidad, digamos. Exactamente, tienen el mismo derecho, humano, ¿no? Tienen el mismo derecho, todos tenemos el mismo derecho a la vivienda como un derecho humano, pero al menos sabemos que las familias de campamento llevan más tiempo esperando. Entonces, si está esa prioridad por la familia del terremoto, que nosotros nos alegramos, nosotros fuimos la institución que no dudó en ponerse en ayuda a la familia del terremoto en su etapa de emergencia. Pero si tenemos una serie de medidas especiales para que en 2 años las aldeas puedan ser erradicadas, ¿por qué no, con la misma voluntad, con las mismas medidas especiales, nos abocamos a dar solución a la familia de campamento? Pero ¿por qué cree usted que no es prioridad hoy día el tema de campamento? Y no solamente hoy día, porque va a ser justo, esta no es una crítica que debe centrarse al último tiempo, sino que es una política de Estado de larga data. Por supuesto. No solamente en el tema de solucionar el tema vivienda. A ver, están en buen chileno tirado a las mechas que el día viernes estábamos conversando con una representante de los campamentos y se nos daba a conocer esta situación que no es menor. Ni siquiera están consideradas dentro del principal termómetro de medición de la pobreza. O sea, esas 30.000 familias muchas veces tienen que disfrazarse de más pobres para poder conseguir aportes del Estado.
Mira, hay una serie de cosas que tenemos que corregir definitivamente. En ese primer estudio que hizo la Corporación de Dirigentes, También Somos Chilenos, de alguna manera se muestra que paradojalmente las familias de campamento, más de 3/4 partes de ellos, ¿ya? No reciben, digamos, los beneficios que reciben las familias más pobres. Ahí hay algo Está raro. fuera el Chile solidario, casi un 70%. Exactamente. Entonces, en el fondo hay una crítica también a la ficha de protección social, cómo se asignan los puntajes, qué es lo primero, qué es lo segundo. Si una persona simplemente por tener cuarto medio, ¿ya? Con eso se le suma una serie de puntos que lo hacen salir de la sección de vulnerabilidad. No porque tengas cuarto medio va a ser menos. Al final desincentiva por todo sentido. O sea, no me conviene estudiar porque pierdo la ayuda. No me conviene trabajar porque ya dejo de ser pobre. Exactamente. Esos son de alguna manera incentivos ocultos que tienen en este caso la ficha de protección social. Entonces, yo quiero que quede muy claro nuestra crítica y nuestro llamado y nuestra presión a este gobierno, porque este gobierno es el de ahora, tal cual como lo hicimos con los gobiernos anteriores, En eso, aquí no hay un asunto político y eso tiene que quedar muy claro. Lo que sí nos interesa es simplemente decir, los recursos están. Y además está a la disposición para ayudar a las familias damnificadas del terremoto. ¿Por qué no hacemos lo mismo por la familia de campamento? Eso es lo que a nosotros no nos cuadra. ¿Tienen alguna explicación para eso? Yo creo que la única explicación que me cierra, Carla, es que las familias damnificadas por el terremoto y la reconstrucción en general genera más presión política. Eso es la verdad, y yo supongo que el gobierno, me parece también que es legítima su postura, debe estar un poco más asustado porque sabe que la oposición y otros grupos le van a pasar la cuenta este año si no se ven cosas concretas en torno a la reconstrucción, no solamente subsidios de alguna que están disponibles, sino también casas construidas. Entonces, lo más probable es que los saquen al pizarrón. Entonces, obviamente que entonces se moviliza toda una serie de recursos, de voluntad, de gestión. Nuevamente, se aprueban una serie de medidas extraordinarias para la familia del terremoto, pero no para los otros. Las aldeas tienen ejecutivos de cuenta. O sea, gente que está dedicada a esa particular aldea. ¿Por qué no hacerlo con los campamentos? Las familias de las aldeas no necesitan acreditar ahorro. ¿Por qué le pedimos a las familias más pobres de Chile, las cuales de hecho muchas se caen de los proyectos de vivienda por no tener el ahorro suficiente, que lo tengan? Hay ciertas cosas que a nosotros nos parece que con buena voluntad, sentándonos a dialogar, vamos a encontrar que es más posible hacer que estos 25.000 subsidios no solamente estén ahí sobre la mesa, sino que efectivamente los podamos gastar. Cristian, ¿por qué crees tú que cuesta tanto conmover? ¿Por qué es un fenómeno inherente a Chile o esto pasa siempre? Porque acá no solamente estamos hablando de familias que no tienen una casa, sino que no tienen acceso a lo básico. O sea, no tienen acceso a los servicios sanitarios, no tienen agua potable, tienen que estar calentando teteras para poder bañar a los niños chicos, calentar agua en fuego, etcétera, etcétera. Yo creo que no es solamente un problema de Chile. El techo está presente en 19 países de Latinoamérica. Me ha tocado recorrerlos todos, ir a asentamientos en cada uno de esos países, juntarme con voluntarios universitarios en cada uno de esos países, y me doy cuenta de que esto es una realidad propia de Latinoamérica. Nosotros tendemos a sacar la pobreza de nuestras ciudades, a segregarlos, a llevarlos fuera, porque no nos gusta ver eso. Por eso para nosotros es tan importante no solamente considerar lo que nosotros estamos haciendo como la entrega de una vivienda. Ese es el caso de los condominios sociales, más conocidos como los blogs, de la antigua política de vivienda de este país, donde se entregaban bienes físicos y punto. Y hoy día están convertidos en lugares donde no hay una buena convivencia, donde también hay muchos problemas de droga, de violencia, etcétera, etcétera. Por eso nosotros, no solamente vivienda, por eso nosotros con nuestros voluntarios vamos a los campamentos y hacemos todo un trabajo para que esas familias tengan todas las herramientas sociales que les permita vivir sustentablemente. Por eso nosotros nos jugamos y celebramos lo que hizo el gobierno anterior también. Así como este gobierno duplica los subsidios, que nos parece fabuloso, así también el gobierno pasado puso el subsidio de localización, es decir, más plata si somos capaces de comprar terrenos para los proyectos de vivienda mejor ubicados, más insertos en la ciudad, porque en la ciudad están las oportunidades. Ahí está la red de oportunidades, ahí están los empleos. Eso me parece que
que es ir en contra de esta segregación propia de nuestras sociedades chilena y latinoamericana. Ahora, claro, es una realidad latinoamericana, pero Chile también ha dado un paso adelante respecto de otros países de Latinoamérica. Nosotros somos miembros, por ejemplo, de la OCDE, y cuando uno ve los informes que hace la OCDE respecto de la pobreza, de la distribución de ingresos, etcétera, somos como el pariente pobre de este grupo, porque somos los que estamos más atrás dentro del grupo que pertenece a esta élite, digamos, que es la OCDE. ¿Debería entonces empezar a cambiar la mirada a Chile respecto de un problema que se viene arrastrando hace años, que es la extrema pobreza y también la pobreza, donde también estamos mal, y la distribución de ingresos, donde también estamos mal si se compara con otros países de la OCDE? Totalmente. Yo creo que nosotros como país hemos dado pasos muy significativos en temas de reducción de pobreza. Eso las cifras lo demuestran, aun cuando en el último tiempo ha habido un pequeño estancamiento y hasta un aumento. Pero no hemos hecho lo mismo en temas de desigualdad. Eso lo que hace, de alguna manera, con lo que tú dices de ser miembro de la OCDE, es que moralmente es más inaceptable. Porque si estamos en la OCDE es porque tenemos los recursos, porque tenemos la institucionalidad. Y para cumplir los estándares, porque más o menos, ¿no? Porque somos como un país que quiere ser desarrollado y nos consideran como tal los otros países. Con mayor razón, entonces, no podemos tener estos niveles de desigualdad. Es como cuando uno quisiera ayudar, pero no tiene los medios. No es tan culpable, pero cuando uno sí tiene los medios, cuando el país tiene en promedio un ingreso per cápita, no sé, estaremos en $15.000, no tengo idea. ¿Cómo es posible que tengamos familias viviendo en esas condiciones? ¿Cómo es posible que tengamos 33.000 familias que muchas de ellas no tienen acceso a agua, muchas de ellas no tienen acceso a electricidad y la grandísima mayoría no tiene acceso al alcantarillado? ¿Cómo es posible que teniendo los recursos no lo hagamos? No los apliquemos. Te quería preguntar algo que a mí me parece relevante porque lo hablamos el otro día también, respecto de estos campamentos que uno tiene tal vez una caricatura, un prejuicio. De hecho, hubo una polémica hace algún tiempo porque se llevó a una persona caracterizada de pobre a un encuentro empresarial. Y hubo muchas voces que dijeron, el pobre no es así, eso es una caricatura. Te quiero preguntar, ¿cómo es la gente hoy que vive en los campamentos? ¿En qué sentido? En que el otro día tuvimos aquí una representante de los campamentos y nos mostraba que están sumamente organizados, que quieren participar, que quieren sentarse con las autoridades. Y a veces hay un prejuicio de decir, no, esta gente vive en la comodidad de la pobreza, esta gente no quiere salir adelante. ¿Cuál es el perfil que tiene hoy alguien, no la totalidad, porque nada se puede extender a todo el mundo, pero la generalidad de la gente que vive en los campamentos? Nosotros en Chile tenemos todavía en muchos sectores de la sociedad unos prejuicios imperdonables sobre la gente que vive en campamento y sobre la gente más sencilla en general. Todavía en Chile hay muchas personas que piensan que los pobres están ahí porque ellos en el fondo lo quieren, porque no se esfuerzan, porque son flojos, porque son, es como decir que lo típico que los mapuches son todos borrachos, típicos prejuicios chilenos que nosotros de alguna manera tenemos que ir borrando. La familia de campamento yo no las voy a idealizar como hacer una cuestión romántica, porque eso no, hay familias que son súper esforzadas y hay familias que tampoco son tan esforzadas. Pero lo que sí quiero decirte es que las familias con las que nosotros trabajamos tienen un empeño. Son familias que se despiertan mucho más temprano que el promedio de nosotros y se cuestan mucho más tarde. Son familias que son capaces de llevar adelante una familia, a veces ni siquiera con el sueldo mínimo. Son familias que son capaces de vivir en condiciones que ni tú ni yo seríamos capaces de vivir. Entonces, son gente creativa, gente que lo que pide es una oportunidad, gente que se organiza. Los niveles de organización comunitaria que existen en campamentos nos dan cancha y tiro y lado a todos nosotros. ¿Quién de nosotros participa en nuestras juntas de vecinos? ¿Quién de nosotros busca que su barrio sea mejor? Ellos sí lo hacen. Entonces, lo que nosotros como sociedad chilena, y aquí no es solamente el Estado, sino también las empresas, también la sociedad civil, lo que tenemos que hacer es simplemente reconocerles el derecho. Si esto no es un favor que nosotros les tenemos que hacer, es el derecho que ellos tienen como ciudadanos de este país, consagrado por la Constitución, a tener todos los elementos que en derecho le corresponden. A ver, pero está ¿cree usted la voluntad política o la audacia para tomar una determinación de cumplir un deber del Estado, un deber constitucional, un derecho humano? Porque muchas veces da la sensación de que hoy día el sobrecalentamiento de la economía y el gasto social y la inflación, etcétera, etcétera, aprieta mucho. Así es. Mira, yo quiero creer, porque nosotros hemos tenido bastantes reuniones con las autoridades de este gobierno, con autoridades de gobiernos anteriores, con parlamentarios de distintos sectores. Yo he tenido reuniones en persona con ellos y yo he visto siempre la mejor actitud.
siempre la mejor actitud y eso a mí me da optimismo. Lo que sí tenemos que hacer, lograr nosotros, acompañando a la familia de campamento, es lograr que esto sea prioridad. No solamente que sea un tema importante del cual nos vamos a hacer cargo, sino que efectivamente sea prioridad. A ver, pero así como están las cosas, no es prioridad. Yo creo que no es prioridad. Es que las prioridades son pocas. Uno no puede tener 100 prioridades. ¿Ah? Las prioridades son pocas. Y las prioridades, tú al final del día, las puedes chequear dependiendo de cuántos recursos humanos, de tiempo, de dinero, etcétera, asignas a esa prioridad. Por eso nosotros, aunque las comparaciones son odiosas, pero por eso nosotros nos comparamos también con la realidad de las familias que están en aldeas post-terremoto. ¿Ah? Ahí efectivamente hay una prioridad. Hay un plazo de 2 años, hay toda una mecánica que se ha agilizado, hay como leyes extraordinarias. Decir que en una década vamos a terminar con un problema grafica que no es una prioridad. Exactamente. Y si fuera prioridad, ¿cuál sería el plazo realista para pensar que en Chile se podrían erradicar los campamentos? Mira, yo te voy a decir algo. Yo creo que acabar con los campamentos llevándolos a cero es muy complejo, porque siempre hay una tasa de repoblamiento. Porque hay gente que sale que vuelve a entrar. Y porque hay un grupo de familias, que no quiere salir de esa situación. Y porque hay un grupo de familias que ya recibieron un subsidio previamente, que por lo tanto no pueden ser objeto de nuevamente un subsidio. Hay un grupo que nosotros llamamos el número estructural, es como la tasa de desempleo, digamos, así que uno sabe que el 4% es la tasa estructural de desempleo. De los 30.000, ¿cuántos corresponden a ese grupo? Nosotros calculamos que está entre 8 y 10.000. Entre 8 y 10.000. Por lo tanto, por eso a nosotros nos contentó tanto cuando en reuniones con el gobierno se nos dijo, nosotros tenemos para los próximos 3 años más de 25.000 subsidios para familias de campamento. Claro, prácticamente se solucionaba. Prácticamente solucionada. Entonces, lo que no quiere decir que el 2013 van a estar todas las casas construidas, ¿no? Sino que esto es un proceso largo, pero lo que sí es que ese subsidio esté amarrado a una solución concreta, ¿no? Que no sea simplemente una promesa, sino que efectivamente esté amarrado a una solución concreta. Eso es lo que nosotros invitamos al gobierno a hacer. No estamos pidiendo ninguna locura. Así como lo hemos hecho con las familias, como país lo hemos hecho con las familias afectadas por el terremoto, mi invitación es por qué no hacerlo con la familia de campamento. Y estoy seguro que las familias van a ser las primeras que van a hacer el doble esfuerzo por tener pronto una solución en sus manos. Bueno, ojalá que se haga y que para esta gente que hace tanto tiempo busca una solución digna, llegue pronto esa solución. Muchísimas gracias por haber venido a la mañana. Gracias, Buenos días. Vamos al resumen.